Muy bien, y hay un tema que tenemos que hablar. Nosotros, los peruanos, vivimos en una zona denominada el Cinturón de Fuego, es decir, en una zona altamente sísmica. Pero vamos al fondo, los peruanos sabemos dónde construir nuestros hogares, en lugares seguros, antisísmicos, es decir, muchas personas, ya sea por necesidad o falta de conocimiento, construimos en lugares donde no son seguros por tierra, por terreno. Hoy día vamos a aprender de eso con un especialista que está con nosotros, José Macharé, él es geólogo del Colegio de Ingenieros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Dicho esto, abrimos las redes sociales como siempre para ustedes. Nos pueden escribir tanto al Facebook, al Twitter, también a nuestro WhatsApp y en el Facebook Live de TV Perú también puede hacerlo simultáneamente para poder, digamos, trasladarle las preguntas al especialista. Muy bien. Ingeniero, vamos a empezar. ¿Qué pasa en nuestro país, en nuestra ciudad o en todo el Perú en realidad con las construcciones? ¿Estamos construyendo en los lugares seguros donde debe haber construcciones, digamos, para vivienda? Sí, lo de las construcciones es uno de los aspectos de la vulnerabilidad con la que vivimos. Una vez conocido el peligro que vamos a enfrentar, que sea un sismo o que sean huaicos por lluvias o que sean inundaciones, lo importante es el territorio, en donde estamos situados. Ahora bien, una ciudad como Lima crece de manera desordenada y ocupando sitios que no están necesariamente preparados para acoger este crecimiento. Ahora, vayamos de Lima hacia otros lugares, digámoslo así, ¿no? Porque como usted ha mencionado, hay muchos fenómenos de la naturaleza de los que tenemos que tener en cuenta para poder construir. Uno, saber qué tan sísmico es. Otro, si es que puede venir un fenómeno El Niño, ¿no es cierto? O inundaciones y otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros que podemos ser víctimas de eso, ¿dónde no construir, por ejemplo, teniendo en cuenta los fenómenos de la naturaleza? Bien, las zonas donde no construir para los diferentes escenarios de peligros que se presentan están dados por las instituciones que hacen los estudios para ello. Entonces tenemos varias instituciones científicas, técnicas, como el SISMIT de la UNI, el Colegio de Ingenieros mismo, el Instituto Geofísico, el INGEMET, y ellos nos dicen estas zonas son más vulnerables, son más peligrosas. ¿Cuáles, por ejemplo? Primero, las que tienen malos suelos. En Lima, en la Gran Lima, tenemos malos suelos constructivos en las zonas, en muchas zonas del Callao, en Chorrillos y en las zonas periféricas. Esto es en Cono Norte, Comas, Caraballo, San Juan del Lurigancho. Hacia más bien el sur tenemos Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín. Todas estas regiones tienen suelos arenosos, suelos blandos. Hay algunas zonas de La Molina, por ejemplo, que también tienen suelos que son malos. Eso no quiere decir que uno no pueda construir en un suelo. Eso es interesante. Pero en cada zona hay normas constructivas que nos dicen cómo construir, con qué precauciones. Ahora, un suelo malo es ser arenoso, básicamente. En ciertos casos arenoso, en ciertos casos que el agua, que la napa freática esté muy alta, en ciertos casos que los suelos sean licuables, como es el caso de La Molina. Claro, que se humedezcan, ¿no? Así es. Ok, ya. Ahora, eso no significa que no se pueda construir ahí, pero que sí se necesite una tecnología mejorada. Así es. O sea, no solamente concreto. No solamente concreto, hay una serie de técnicas constructivas, pero en Lima, justamente, la ocupación de todas estas zonas nuevas se construye por el método de autoconstrucción. Okay. Esto quiere decir, no tenemos ingenieros, sino construimos con los amigos, con el maestro constructor que construyó la casa de mi vecino y etcétera, ¿no? Estamos hablando de los conos o de los lugares más pobres, digamos, ¿no? Sí. Que son emergentes y que van construyendo conforme van ganando dinero poco a poco. Que son las zonas más vulnerables. Que son las zonas más vulnerables, además. Ahora, y además que no están bien informadas, porque no se informan. Hay información, la cuestión es que uno debe de buscarla. De buscarlo, debe de acceder. Y ahí hay una responsabilidad también de las propias municipalidades, como autoridad, de poder informar. Pero ya hay una norma que
que les ha dado la herramienta a las municipalidades para evitar precisamente que estas personas lleguen a estos lugares a construir. Absolutamente. Entonces, ¿por qué no las cumplen? Bueno, hay normas que no se cumplen en este país por otros... Por la corrupción. Exactamente. Pero sí existe la normativa, digamos, sí hay la herramienta para hacerlas cumplir. Está todo bastante claro, hay zonificaciones hechas, los planos de zonificación están y las técnicas constructivas se conocen. Entonces, evitar un desastre está en las manos de todos nosotros, no solamente las autoridades. Sí. Ahora, las personas que nos están viendo, porque este es un programa utilitario, las personas que nos están viendo podrían decir, pero es que no tengo dónde ir. ¿No? No tengo dónde ir, entonces este pequeño espacio es lo que yo puedo pagar. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas? Ok, ese espacio es el que puedes pagar. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas puedan convertir ese espacio en un lugar más seguro para vivir? Este es un proceso que se llama reducir el riesgo. Ajá. Esto es, si yo sé que estoy en una zona, digamos, donde el terreno no es tan bueno, tengo que revisar cómo está mi casa, mis edificaciones. Primero, ¿cómo sé? No sé, así, de plano, así como para, ¿no? De principiante, ¿cómo sé que el terreno es riesgoso? Vamos a la página web del SISMIT de la UNI o del Instituto de Defensa Civil y hay un mapa. En ese mapa, en ese plano, vamos a saber si estoy en una zona de suelo bueno, de suelo regular o de suelo más bien deficiente. Ok, pero si no entro a la página, ¿no? Sino que llego al lugar, porque es el lugar a donde yo he llegado, a simple vista o físicamente no puedo observar si el territorio es... No, porque hay muchos parámetros, uno puede estar parado en un lugar, pero hay muchos parámetros que han sido estudiados justamente para saber si uno está en un suelo bueno, regular o más bien malo. Muy bien, ok, ya. Entonces yo llego y supongo, ¿no?, que ese lugar puede ser un poco peligroso, pero igual es el único lugar que tengo y voy a construir mi casa ahí porque es lo que tengo. Siguiendo, digamos, no es que estoy avalando, pero siguiendo, digamos, los argumentos de algunas personas, ¿no? Porque es efectivamente la autoridad la que no debería permitir que se construya ahí. Pero bueno, digamos, la realidad a veces nos gana, entonces para prevenir que pase algo, ¿cuál es el consejo que le da a estas personas para que puedan prevenir efectivamente que la casa se les venga encima en un eventual sismo? Si es su vivienda, evitar hacer una autoconstrucción precaria, de malas condiciones. Me van a decir, todo cuesta, pero cuesta la vida también, ¿no? Hay que pensar en eso, la vida de uno y de sus familiares. Entonces, ahí viene la parte ingenieril. Señor, tenga planos, haga planos. No todos los planos son caros, hay planos preparados. Tenga buenos materiales. ¿Qué son buenos materiales? Buenos materiales son los que se compran en lugares formales. Nuevamente, evitemos los... ¿Pero qué? ¿Ladrillos? Ladrillos, fierros, etc. Y si le dicen que deben de tener columnas la casa, porque los planos lo dicen, entonces hay que ponerle columnas. No, vamos a evitar un poco de gastos, poniendo menos columnas, haciendo la mezcla más suave. Eso es generar su propio riesgo, ¿no? Ahora, hay algunas personas que hacen columnas en el primer piso y después siguen construyendo sin columnas. No, ¿eso qué puede traer? ¿Que se venga la casa de abajo? Eso es gravísimo. Esas son las cosas que luego nos matan, ¿no? El sismo no mata a nadie. Lo que mata a la gente son las viviendas que se caen encima, las edificaciones en general, no solamente viviendas. Esto cuenta para los colegios, para las postas médicas, para los servicios públicos también. Pero para una persona es, una vez que conoce el terreno, utilizar los materiales adecuados, utilizar los planos. Si le dicen que tiene que hacer un cimiento, hay que hacer un cimiento. Luego, después de eso, sabiendo dónde uno vive, tomar ya las previsiones para lo que se llama la parte de preparación. Cuando ocurra un sismo, ¿qué cosa vamos a hacer? Es la siguiente fase. Es decir, tener tu mochila, digamos, ponerse de acuerdo toda la familia para salir a determinados lugares. Ahora, si vivo en un cerro, ¿no?, y la construcción es precaria y tengo que, claro, me organizo para prevenir un desastre, ¿cómo hago con la familia? Si hay niños, yo sé que esto es defensa civil, pero digamos, en cuestión de construcciones,
¿Cómo hago para prevenir y salir rápidamente de un cerro? Con construcciones, además, que se me pueden venir encima. Es que es bien complicado, ¿ah?, en nuestro país. Bueno, uno está ahí ya más o menos en la boca del lobo. Primero hay que evitar ponerse en la boca del lobo. Si el único sitio de donde tenemos es un cerro, hay que asegurarse de poder anclar bien la casa, que sea adecuada. No poner más cosas que generen riesgos, es decir, no poner macetas encima del frontis de la casa, donde cuando salgamos se nos van a caer encima. Tener vías de salida que sean adecuadas, despejadas, ¿no? Y esto es un ejercicio que uno debe hacer cada día. Pero no te puedes quedar en el cerro, tienes que bajar. No necesariamente. No necesariamente, No ya, necesariamente. a eso es lo que quería llegar. No siempre hay que evacuar. Aquí tenemos la idea que cuando hay un sismo hay que salir corriendo. No en todos los casos. Si uno está en el piso 12 de un edificio en San Isidro, de un edificio nuevo de oficinas, ni tentar pues de evacuar ni de salir. No, te quedas ahí hasta que pase. Tiene que quedarse hasta que termine el sismo y ver si hubo daños. Si no hubo daños, tampoco no hay por qué salir corriendo. Lo mismo pasa entonces en el cerro. Idénticamente, ¿no? Si no han ocurrido problemas, inmediatamente hay que hacer inspecciones. Para eso los especialistas también acuden en esos momentos. Uno debe tener además en nivel municipal y en nivel local, debe estar organizado el barrio, la cuadra, para saber quién se va a ocupar de revisar que si las piedras que están en la parte alta del cerro no están movidas, quiénes van a abrir las rejas, porque ahora tenemos muchas rejas de seguridad, lo cual es también complicado, ¿no? Eso es el cerro. ¿Qué pasa en desierto? Porque en Ventanilla es desierto. ¿Qué pasa, digamos, en ese terreno? ¿Cómo hacemos? A ver, en Ventanilla hay zonas cuyo problema es que tienen la napa freática, el agua subterránea, muy cerca de la superficie. Entonces, en estos terrenos, cuando se han instalado las redes de desagüe, por ejemplo, redes de agua y desagüe, al sistema antiguo tradicional, que son tuberías rígidas, estas en un sismo muy fuerte van a colapsar, se van a romper. Y ese es el problema mayor que van a tener que afrontar. Entonces, esto es para la fase post. Ya estamos con ese riesgo. ¿Cuál es la manera de reducir esos riesgos? No lo puede hacer cada persona. No, porque eso ya es un servicio. Eso es un servicio y Sedapal está en un programa, pero es largo todavía. Solamente tenemos 10% de toda la red de Lima con tuberías nuevas de estas tipo flexible, que cuando haya un terremoto se acomodan a la vibración del suelo. Todas las demás son todavía tuberías antiguas, rígidas y van a colapsar. Ahora, me voy a otro terreno, al terreno de las personas que se encuentran en las riberas del río, por ejemplo. En ese caso, ¿cómo hacen? ¿Cómo es la prevención? ¿Cómo es el post? ¿Cómo hacen? La única manera de reducir el riesgo en el que se ha puesto uno al colocarse en la ribera de un río es irse de la ribera del río. Es la única forma. Es la única forma. El tema es que las personas regresan. Sí, pero eso ya es conciencia de las personas, claro, incentivado un poco por los malos manejos de los terrenos, los invasores de terrenos y que le van a vender a las personas un terreno a precio muy barato, ¿no? Pero las normas, las leyes dicen que no se pueden ocupar las franjas marginales de los ríos y menos las quebradas propiamente. Eso lo hemos visto el año pasado en las quebradas aquí en Chosica, ¿no? Ahora, fenómeno del Niño, ese es otro tema. Uno no puede garantizar qué tan fuerte puede ser un fenómeno de la naturaleza. Y esperemos que no vuelva, ¿no? Porque todavía tenemos los avatares del Niño anterior. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos también? Porque ha afectado a demasiada gente y no necesariamente gente que ha estado en lugares con mala construcción, sino gente con construcción, con material noble. Entonces, en ese caso, ¿cómo haríamos? La prevención y la preparación para el fenómeno del Niño implica también toda una organización. Nuevamente, no es responsabilidad solamente de una persona ni solamente del presidente de la República. En el Perú existe un sistema de gestión del riesgo de desastres
que debemos estar cada ciudadano detrás de ellos, a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. Y qué cosa hacer en práctico, por ejemplo, para fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño genera grandes lluvias con inundación y luego con flujos, huaicos, etc. ¿Cómo evitar muerte? Probablemente no podemos evitar que las lluvias o los huaicos se lleven construcciones que estuvieron mal hechas, pero ahí hay que salvar vidas. Ya, pero ¿cómo protegemos, digamos, ahora que estamos hablando de construcciones, básicamente, cómo protegemos las construcciones? O sea, digamos, ¿cómo el usuario o, digamos, el dueño de la casa protege su casa ante eso, para evitar que se lleve su casa? Normalmente una casa bien construida no es No le va a pasar llevada, nada. claro, Ajá. por una inundación. La inundación puede, pues, como ocurrió en Piura, subir hasta más de 1 metro o más de altura, pero no es que vaya a destruir la casa, si la casa está bien construida. Si es una casa endeble, por supuesto que la va a afectar. Si esa casa está ubicada en una zona apropiada, autorizada, tampoco va a haber problema. Ya. Si se puso en la quebrada, en el cauce del río, bueno, ahí uno está jugando exactamente con la muerte y poniéndose en muy alto riesgo. Ahora, había quedado una pregunta pendiente, y es que cuando usted mencionó en la zona sísmica, por ejemplo, que una persona tiene que revisar su casa, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de detalles puede revisar en su casa para precisamente evitar que se caiga, ¿no? Así esté precariamente construida, para reforzarla? Una vez que hay construcciones, muy antiguas, como las que hay en el RIMAC, en los barrios altos, allí la recomendación en realidad es derrumbar la casa y hacer una nueva. Ok. Lo sentimos, pero esas casas se están cayendo solas. Hay un viento fuerte y hay casas que se derrumban cada tantos días. Muy bien. Y ahí hay muchas familias que viven, son zonas que están tuburizadas y allí va a haber mucha destrucción. Si todavía es una casa que puede ser de adobe y puede ser reforzada, hay métodos constructivos y uno puede acudir a su municipio nuevamente para tener recomendaciones de cómo reforzar. Hay la gente de que reforzar. está construyendo para reforzar. Y aquella persona que ya tiene su casa ahí, mal construida, sin columnas, que ya tiene, pero que quiera reforzarla, también puede ir a la municipalidad a pedir ayuda. Por supuesto, porque hay recomendaciones de cómo una casa que no tiene columnas, lograr ponerle columnas, lograr hacer amarres, lograr vigas soleras. Hay una serie de métodos. La ingeniería puede resolver casi cualquier problema. Pero ¿Estas consultas son gratuitas? Sí, normalmente ¿La son gratuitas, porque hay directamente la municipalidad, que es el primer sitio donde uno debe acudir, y luego las universidades, básicamente todas las universidades que tienen las facultades de ingeniería, tienen grupos, equipos que se llaman de asistencia técnica a la sociedad. Y normalmente son gratuitas. Es decir, uno si quiere hacer su casa puede ir a las universidades o puede ir a la municipalidad. Es decir, pueden tener asesoría gratuita, ¿cierto? Para tener una buena casita, digamos, ¿no? O sea, bien anclada. Bien anclada. Bien estructurada. Exactamente. Que le dé tiempo de salvarse. Porque a veces hay reforzamientos que lo único que permiten es dar unos minutos más para poder salir, salvarse antes de que se... Ahora, ¿no hay una normativa para hacer las construcciones antisísmicas? Por supuesto que sí. Que tampoco se cumple. Las normas están claras. Esperemos que todos los edificios nuevos que vemos en Lima estén cumpliendo las normas antisísmicas. Son normas muy estrictas. En cada distrito, además, según el suelo, según la zonificación, le exigen a uno un cierto tipo de cimientos, un cierto tipo de mezcla de concreto. Y entonces los edificios normalmente nuevos no deben de tener ningún problema. Y están diseñados para sismos muy fuertes y no deben de caerse con ningún sismo de magnitud 8 u 8,5. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. José Macharé, geólogo del Colegio de Ingenieros, dándonos de alguna manera avisos de lo que deberíamos hacer
¿no? A la hora de construir una casa, pero que en realidad no se cumple, ya sea por nuestra realidad, por la economía, qué sé yo, pero que, o por las autoridades que no fiscalizan, pero que deberíamos tener en cuenta porque vivimos en una zona altamente sísmica. Pero para aquellos que están buscando comprar una casa, departamento, que deben cumplir con ciertas normas antisísmicas, bueno, aquí un informe. Bueno, vamos a hacer un corte y luego les mostramos ese informe.